Mi hija quería que conociera su nuevo hogar. Al bajar del coche me susurró: «No le digas a nadie que eres mi papá. Di que eres un viejo amigo». Después de 40 años de sacrificarlo todo por ella, se me rompió el corazón. Asentí, con una promesa silenciosa formándose en mi mente. El día que descubra la verdad sobre su vieja amiga será inolvidable. Me emociona compartir esta experiencia contigo. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. El último kilómetro se alargó interminablemente. Cada vuelta de rueda acercaba a Liam a un momento que había imaginado innumerables veces. Había conducido 5.000 kilómetros, a través del país, desde los campos soleados de California hasta los jardines impecables de la nueva vida suburbana de su hija Ellie. Su vieja camioneta, fiel compañera durante décadas de duro trabajo, tarareaba su melodía familiar, impulsándolo hacia adelante, no cargada con mercancía, sino con el inmenso orgullo y anticipación de un padre. Imaginó el rostro de Ellie, radiante de genuina alegría, abrazándolo en el porche de su nuevo hogar, testimonio de su éxito, un éxito que él había dedicado toda su vida a cultivar. La imaginó mostrándole los alrededores, con los ojos brillantes mientras le señalaba los detalles de su mundo adulto cuidadosamente diseñado. Al detenerse en la acera, la casa era exactamente como ella la había descrito. Una casa colonial moderna de 2 pisos, recién pintada, con un jardín impecable. Una imagen perfecta del sueño americano. Apagó el motor. El repentino silencio se amplificó con el temblor de sus manos. Respiró hondo, mientras el polvo del desierto del viaje se asentaba, y salió. Ellie ya estaba en el porche, esbelta y con un elegante vestido de verano, una radiante sonrisa. Se le llenó el corazón. Se dirigió hacia ella, con una sonrisa que reflejaba la suya, dispuesto a envolverla en el abrazo que tanto había anhelado. «Papá», llamó con voz suave, pero al acercarse, sus ojos se movían nerviosamente. Lo encontró a mitad del camino, rodeándolo brevemente con sus brazos, un abrazo rápido, casi superficial. Luego, separándose un poco, lo agarró del brazo, su sonrisa se tensó y se acercó. Su voz se redujo a un susurro apenas audible, un tono impregnado de una urgencia frenética que lo conmocionó profundamente. «Papá, no les digas a los vecinos que eres mi padre. Sé solo un viejo amigo de California. Por favor, un viejo amigo». Las palabras impactaron a Liam como un golpe físico, un repentino y brutal puñetazo en el estómago. El mundo dio vueltas por una fracción de segundo, y los vibrantes colores del césped bien cortado se difuminaron. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un dolor profundo, que se extendió por su pecho. «¿Un viejo amigo?». La miró, buscando un rastro de ironía, un atisbo de broma, pero sus ojos solo reflejaban una súplica desesperada. 40 años. 40 años de rodillas raspadas, cuentos trasnochados, cumpleaños olvidados por tener 2 trabajos, un padre soltero que siempre, incansablemente, la priorizaba. Cada sacrificio, cada oportunidad perdida, cada dólar ganado, cada sueño postergado, había sido por Ellie, por su educación, por su futuro, por su felicidad. Y ahora, él sería un viejo amigo, un simple conocido, fácil de ignorar. Antes de que Liam pudiera siquiera procesar la magnitud de su petición, un hombre pulcramente vestido, con el pelo canoso perfectamente peinado, salió de la casa de al lado regando un rosal. Robert Henderson, como lo había presentado Ellie en una llamada reciente. «¡Buenos días, Ellie!», gritó el vecino con voz jovial. «¿Y quién es este distinguido caballero?». El agarre de Ellie sobre el brazo de Liam se hizo más fuerte, casi dolorosamente. Lo acercó un poco más. Su sonrisa ahora era una máscara radiante. «Robert, él es John, un viejo y querido amigo de California. John, él es nuestro maravilloso vecino, Robert Henderson». Liam sentía la garganta seca, un nudo formándosele que le dificultaba hablar. Extendió una mano, forzando una sonrisa, tensando los músculos alrededor de los ojos. «Un placer conocerte, Robert. He oído hablar mucho de ti». Las palabras le resultaron extrañas, una mentira que ya estaba encarnando. Oyó su propia voz, firme y neutral, interpretando el papel asignado. Notó el uso casual de «nuestro»,
cuando Ellie presentó a Robert, integrándolo ya en esta nueva vida cuidadosamente construida. Robert charló unos minutos sobre el clima local y el excelente distrito escolar, completamente ajeno al drama silencioso que se desarrollaba ante él. Liam escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con la mirada fija en Ellie. Era una persona diferente, una versión refinada y tensa de su hija, con la mirada moviéndose entre él y Robert, una súplica tácita para que mantuviera la fachada. Cuando Robert finalmente se despidió y desapareció en su jardín, Ellie exhaló un largo y lento suspiro, con los hombros visiblemente hundidos. La tensión de su cuerpo pareció disiparse, y su mirada recorrió la calle de inmediato, buscando a cualquier otro posible testigo que pudiera haber observado su interacción. «Gracias, papá», susurró, aún en voz baja, como si los mismos árboles la estuvieran escuchando. «Te lo agradezco mucho». Liam simplemente asintió, sintiéndose pesado e inadecuado. Tomó su desgastada bolsa de lona y se la colgó al hombro. El peso familiar fue un pequeño consuelo contra el profundo dolor en su pecho. Su corazón, ya destrozado, pareció romperse un poco más. Siguió a Ellie por el sendero inmaculado. El aroma a ambientadores caros ya flotaba desde la puerta abierta. Dentro, la casa fue una revelación. Parecía menos un hogar y más una exposición cuidadosamente seleccionada de una revista de diseño. Cada superficie relucía, cada mueble parecía perfectamente colocado, ajeno al desorden de la vida real. Los aromas artificiales, una mezcla de lavanda y lino, eran omnipresentes, enmascarando cualquier olor natural. No había desorden confortable, ni bordes desgastados, ni el caos reconfortante que hace de una casa un hogar. Se sentía estéril. En la sala de estar, meticulosamente decorada, Greg, el esposo de Ellie, estaba sentado en un sofá mullido, con un auricular inalámbrico en el oído y una voz grave y autoritaria. Hizo un gesto vago con una mano. Su postura irradiaba un aura de presunción, como si la esencia misma del comercio global dependiera de su conversación. Apenas levantó la vista cuando entraron y solo hizo un gesto fugaz en dirección a Liam, reconociendo su presencia con el mínimo esfuerzo. Liam se quedó de pie, incómodo, junto a la puerta. Sus viejas botas de trabajo hacían un ruido insoportable sobre el suelo de madera pulida. Se sentía fuera de lugar, un anacronismo en aquel mundo de líneas elegantes y colores apagados. Su mirada recorrió las habitaciones inmaculadas, fijándose en los libros de la mesita de centro, ingeniosamente dispuestos, las almohadas perfectamente esponjosas y el arte minimalista de aspecto caro en las paredes. Todo era impresionante, muy aspiracional. Su mirada se posó entonces en una pared llena de fotografías enmarcadas. Se acercó, con una leve esperanza despertándose en su interior. Vio fotos de la familia de Greg, posando elegantemente en una pista de esquí. Vio a Ellie y Greg en exóticas vacaciones europeas, sonriendo a la cámara. Había fotos de graduación, presumiblemente de los hijos de Greg de un matrimonio anterior, con rostros radiantes de confianza juvenil. Había imágenes de cenas navideñas perfectamente asadas, de viajes en yate, de risas con amigos. Pero entre todos esos recuerdos pulcros, no había rastro de él, ni una sola foto de Ellie de niña, ninguna instantánea borrosa de padre e hija, ninguna evidencia de los 40 años que le había dedicado. Estaba completamente ausente de su nueva narrativa. La voz de Liam, cuando finalmente habló, era notablemente neutral, casi distante. «Hay muchos recuerdos en estas paredes», observó, sin dejar de escudriñar la cuidada exposición, con una amarga verdad oculta tras sus palabras insulsas. Ellie, que había estado rondando nerviosa, cambió de tema rápidamente. «Ay, papá, lo olvidé». Vio la pequeña bolsa de papel marrón que llevaba. «¿Esas son tus famosas galletas de avena con chispas de chocolate?» Su voz tenía un dejo de genuina calidez por primera vez desde su llegada, un destello de la hija que recordaba. Entonces, casi de inmediato, sus ojos se posaron en Greg, que seguía absorto en su llamada. Su rostro se endureció, y le arrebató la bolsa, guardándola detrás de un cojín en el sofá. «Ay, papá, sabes que estamos en cetosis. No podemos comerlas. Las guardaré para más tarde». El despido fue rápido, casi imperceptible para alguien ajeno a la situación, pero devastadoramente claro para él. Su pequeña muestra de cariño,
Un gesto destinado a salvar la distancia había quedado relegado a un descarte oculto. Finalmente, Greg terminó su llamada, quitándose el auricular de la oreja con un gesto elegante. Se puso de pie, alto e imponente, y le tendió la mano a Liam, con una sonrisa ensayada. «Así que tú debes ser John», dijo, agarrándolo con firmeza, con una mirada evaluadora, no acogedora. Un viejo amigo de él y de California. Liam se tragó el amargo sabor de que lo llamaran John. Forzó una sonrisa, estrechando la mano de Greg. «Tienes una casa preciosa», logró decir, recorriendo con la mirada los altos techos y las superficies pulidas. Luego, detuvo la vista un instante en los robustos zócalos, un sutil, casi imperceptible guiño a la estructura subyacente. «Parece que tiene unos cimientos muy sólidos». Contuvo la respiración, con una pizca de esperanza de que Ellie captara el doble sentido, el reconocimiento tácito de su silenciosa contribución que había hecho posible estos cimientos. Greg, sin embargo, se limitó a reír entre dientes, un sonido desdeñoso que rebotó en las paredes inmaculadas. Le dio una palmada en el hombro a Liam con un aire de superioridad discreta. «Oh, todo obra de Ellie», declaró, señalando vagamente con la mano a su esposa. «Tiene un ojo impecable para el diseño. Se parece a su madre, supongo». Evitó la mirada de Liam, eludiendo por completo la implicación más profunda de sus palabras, la incómoda verdad de que una parte significativa de su herencia, dinero que Liam había ahorrado con tanto esfuerzo, se había invertido en esos sólidos cimientos. Ellie le dedicó una sonrisa forzada, casi imperceptible, un rápido gesto de la mirada hacia Liam, una súplica silenciosa para que lo dejara ir. Ellie lo condujo por un pasillo tranquilo hasta la habitación que le habían asignado. Era sin duda lujosa, una cama king size con sábanas impecables y caras, alfombras de felpa y un gran ventanal con vistas a un patio trasero impecablemente cuidado. Un reluciente baño en suite lucía mármol y cromo, pero parecía completamente anónimo, como una suite de hotel de lujo. No había toques personales, ni fotos familiares antiguas en la mesita de noche, ni pequeños detalles que sugirieran la habitación de un padre en casa de su hija. Era simplemente una habitación de invitados, impecablemente preparada, pero carente de calidez e historia. La vieja bolsa de lona de Liam, desgastada y descolorida tras innumerables viajes, parecía completamente fuera de lugar al dejarla sobre la inmaculada colcha blanca. Pasó una mano callosa por la suave tela, sintiéndose como una intrusión, una mancha en el lienzo inmaculado de sus vidas cuidadosamente construidas. Era un error, una reliquia de un pasado que deseaban borrar. Justo cuando estaba pensando en desempacar, la voz de Greg resonó desde la sala una vez más. «Otra llamada importante, cariño. Dile a John que estaré con ustedes enseguida». Ellie apareció en la puerta, con una sonrisa tenue y forzada. «Solo ponte cómodo, papá», le instó en voz baja, con la mirada aún nerviosa. «La cena estará lista pronto». Desapareció tan rápido como apareció, dejando a Liam solo en el lujo impersonal. «Cómodo», pensó. La palabra quedó suspendida en el aire, un eco hueco en la habitación silenciosa. La cena fue un evento formal, más parecido a una reunión diplomática que a una comida familiar. La mesa del comedor, larga y pulida, estaba puesta con cubiertos relucientes y porcelana fina. Greg presidía en un extremo, Ellie a su lado, mientras que Liam se encontraba sentado en el extremo opuesto, física y metafóricamente marginado. Los dos hijos mayores, el hijo y la hija adolescentes de Greg, estaban sentados junto a Ellie, con el rostro iluminado por el brillo de sus teléfonos, moviendo los pulgares con una velocidad experta, completamente ajenos al cuadro cuidadosamente dispuesto que los rodeaba. El ambiente era rígido, y el tintineo de los cubiertos era el sonido más fuerte, solo interrumpido por la voz resonante de Greg. Greg dominó la conversación, detallando sus logros corporativos con entusiasmo. Habló de informes trimestrales, fusiones y alianzas estratégicas, presentándose como un gigante de la industria. Ellie interpretó el papel de la actriz de reparto perfecta, con la mirada fija en él, asintiendo a intervalos apropiados y ofreciendo pequeños comentarios de admiración que alimentaban su autobombo. Sus contribuciones siempre estaban al servicio de su narrativa. Su luz reflejaba la suya.
Liam picoteaba su comida, exquisitamente preparada pero sin inspiración, sintiéndose como un extra en una obra que no había ensayado. Sentía la enorme distancia entre sus manos callosas, acostumbradas a las materias primas de la tierra, y los delicados utensilios que Greg manejaba con tanta gracia escénica. El único rayo de conexión genuina en la sala provenía de un niño pequeño de pelo rizado sentado junto a Ellie. Leo, el nieto de 2 años de Liam. De vez en cuando, Leo levantaba la cabeza del plato, y sus grandes e inocentes ojos se encontraban con los de Liam al otro lado de la pulida mesa. Entonces, extendía una mano regordeta y confiada, alcanzando el rostro de Liam, un gesto de afecto desprevenido que atravesaba la estéril formalidad como un rayo de sol. Liam le ofreció una pequeña y genuina sonrisa, un intercambio secreto de calidez. Entonces llegó el gran anuncio. Greg se aclaró la garganta, captando la atención de la sala, incluso apartando la mirada de los adolescentes de las pantallas por un momento. «Bueno, supongo que no hay mejor momento para compartir», proclamó con un brillo triunfal en los ojos. «La Junta lo aprobó esta mañana. Me han ascendido a vicepresidente senior». Hizo una pausa para asimilar la noticia. «Más responsabilidades, por supuesto, pero significa que por fin podemos empezar a ver esa casa de verano en Aspen. Los pequeños lujos de la vida, ¿eh?» Echó una mirada petulante a la mesa, fijando la mirada en Liam una fracción de segundo, como para subrayar la distancia entre sus respectivas posiciones. Ellie intervino de inmediato con la voz llena de emoción y explicó las implicaciones sociales. «Y la gala de Navidad de este año va a ser increíble. La señora Davis, del club de campo, dijo que nos sentaríamos en la mesa del presidente. Es una oportunidad maravillosa para conectar con todos los que importan». Liam sintió un dolor familiar en el pecho, una vieja herida que se reabrió. Había construido cosas tangibles. Decidió intentar, solo una vez más, anclarse en esta conversación, recordarles el trabajo que realmente importaba, la base que permitía todos estos lujos. «Es todo un logro, Greg», dijo, con voz tranquila contra la confianza desbordante de Greg. «Me recuerda a un gran proyecto que tuve el año pasado, reconstruir los cimientos. Tuve que derribarlo todo y poner soportes nuevos, y luego esos gabinetes a medida que construí para la cocina, de roble macizo, hechos para durar. Me llevó semanas». Sus palabras crearon un silencio incómodo. Greg se quedó mirando fijamente por un momento, luego se aclaró la garganta, una sutil señal de despido. Ellie, siempre la rápida redirigida, intervino rápidamente, con una sonrisa demasiado brillante. «Ay, papá, eso es fascinante. Pero Greg, cariño, cuéntales los detalles de la fusión que acabas de cerrar. La de Sterling Corp. He oído que es un acuerdo colosal». Volvió la conversación con firmeza al mundo corporativo de Greg, lejos de la cruda y tangible realidad del oficio de Liam, lejos de cualquier cosa que pudiera recordarles las manos que realmente habían construido algo. Mientras Greg se lanzaba a otro monólogo detallado sobre cuotas de mercado y adquisiciones, la mente de Liam se remontaba a innumerables cenas en su humilde mesa. Cenas en las que se sentaba con Ellie, con una calculadora al lado del plato, sumando cifras meticulosamente, calculando los fondos universitarios, la matrícula, la entrada para una primera vivienda. Cada comida había sido un acto silencioso de construir, ladrillo a ladrillo emocional, el futuro de ella. Ahora, todo eso se sentía borrado, sus contribuciones no solo ignoradas, sino activamente descartadas. Justo entonces, Leo, percibiendo el cambio en el aire, o quizás simplemente ansiando conectar, extendió la mano de nuevo. Su pequeña mano, suave y cálida, se posó en la mejilla de Liam. Levantó la vista, con los ojos abiertos y despejados, un gesto sencillo y honesto en una sala llena de actuaciones cuidadosamente elaboradas. La cena se alargó. Cada minuto se hacía más largo que el anterior. Greg, aún disfrutando del ascenso, no dejaba de mirar su teléfono una y otra vez, una señal sutil pero inequívoca de su importancia. «Clientes internacionales», murmuraba, tocando la pantalla, un claro reflejo del bajo rango de Liam en su meticulosa jerarquía. Su mundo era global, trascendental. El de Liam, en comparación, provinciano, olvidado. Ellie, percibiendo la creciente incomodidad,
Intentó llenar los silencios con charlas nerviosas, principalmente preguntas dirigidas a sus hijos, quienes respondían con gruñidos monosilábicos, con el rostro aún absorto en las pantallas iluminadas. La armonía artificial de la velada era palpable, una fina capa sobre una realidad tensa. Liam observaba, un observador silencioso, con la mirada de vez en cuando desviándose hacia el armario de la cocina, donde sus galletas caseras de avena con chispas de chocolate, una pequeña ofrenda de amor, aún permanecían ocultas, rechazadas. Finalmente, la terrible experiencia concluyó. Tras unas educadas buenas noches, la familia se dispersó. Greg y Ellie se retiraron a su suite principal, los adolescentes se desvanecieron en sus propios capullos digitales y Liam se quedó solo en el lujo impersonal de la habitación de invitados. Sin embargo, el sueño se negaba a llegar. Su mente se agitaba, una repetición implacable de las traiciones y despidos de la noche. El susurro en el porche, la condescendencia casual de Greg, la rápida redirección de Ellie, la ausencia de sus fotos, el hecho de que ocultara sus galletas. Cada desaire era una nueva puñalada. Se sentía como un fantasma en casa de su propia hija, una sombra borrada de su vida. Alrededor de la medianoche, una necesidad desesperada de claridad, de algo tangible a lo que aferrarse, lo sacó de la cama. Sacó su gastada cartera de cuero del bolsillo de sus vaqueros, la cartera gruesa y pesada con los papeles cuidadosamente doblados que había llevado consigo en este largo viaje. Sacó su teléfono. La pequeña luz de su linterna se abrió paso a través de la opulenta oscuridad de la habitación. Necesitaba ver. Necesitaba recordar. El primer documento que desplegó fue un contrato de propiedad, cuyos sellos oficiales y jerga legal contrastaban marcadamente con la agitación emocional que lo azotaba. Lo sostuvo cerca, y la letra pequeña se iluminó bajo la estrecha luz. Se le cortó la respiración. Claramente escrito, en negrita, estaba el nombre William Peterson, designado como el propietario principal, con una participación del 80% en la propiedad. Debajo, en letra más pequeña, casi como una disculpa, estaba Eleanor Vance, con una participación del 20%. El contrato detallaba explícitamente su inversión de $180,000, una suma que representaba los ahorros de toda su vida, la venta de su pequeño terreno, la esencia misma de su existencia. Junto al nombre de Ellie, bajo la columna «Contribución financiera», estaba un descarnado y brutal «0». Las manos de Liam temblaban levemente mientras fotografiaba metódicamente cada página con su teléfono. Clic. Un destello. Clic. Otra página. Documentó cada cláusula, cada firma, cada número, recopilando un registro digital irrefutable de su situación legal. Esto no era solo una casa. Era una fortaleza de papel que él mismo había construido, un hecho que ahora necesitaba recordar desesperadamente. Continuó revisando los papeles de su cartera. Encontró los recibos de la cuenta de ahorros vacía, prueba de su sacrificio financiero. Encontró los documentos de la venta de sus queridas herramientas, los instrumentos de su oficio, su identidad, vendidos para financiar esta nueva vida para su hija. Cada documento era un doloroso recordatorio de lo que había renunciado, de lo que había invertido en este sueño. Una sed repentina y abrasadora lo invadió. El aire de la casa se sentía seco, cargado de verdades no dichas. Salió de la habitación, con cuidado de no hacer ruido, y se dirigió en silencio a la cocina. Las encimeras pulidas brillaban tenuemente bajo la luz ambiental de las farolas del exterior. Se sirvió un vaso de agua. El líquido fresco fue una grata sensación en su garganta reseca. Mientras permanecía allí, con la vista acostumbrándose a la penumbra, notó un rayo de luz que emanaba de una puerta que no había observado bien antes. La puerta del lavadero estaba entreabierta. La curiosidad, o quizás una búsqueda inconsciente de más respuestas, lo atrajo hacia adentro. Era un espacio funcional, pero organizado, con estantes con toallas y productos de limpieza cuidadosamente doblados. En uno de estos estantes, escondido tras una pila de toallas blancas, vio una carpeta roja oscura. Su etiqueta, blanca sobre el carmesí, simplemente decía «Documentos importantes». Una fría premonición lo invadió. Lo cogió, rozando la suave cartulina con los dedos. Dentro, cuidadosamente archivados, había documentos de la hipoteca, extractos bancarios
Y lo más importante, una copia del contrato de propiedad original, idéntico al que tenía en la cartera. De nuevo, destacaba William Peterson, propietario del 80%, con su inversión de $180.000 detallada explícitamente. Y de nuevo, el 20% de Ellie, sin ninguna contribución financiera. Pasó la siguiente hora fotografiando meticulosamente cada documento relevante de la carpeta. Los pagos de la hipoteca, todos realizados desde una cuenta vinculada a su inversión inicial, las facturas del impuesto predial, las pólizas de seguro. Cada papel reforzaba su posición legal. A las 2 de la madrugada, Liam tenía un registro digital completo, un caso irrefutable basado en pruebas irrefutables. No era solo un viejo amigo de California, era la piedra angular de esta hermosa y estéril casa. Era el dueño. Sintió una fría determinación invadirlo, reemplazando el dolor de la traición por una fría y firme certeza. Dejó la carpeta exactamente como la había encontrado, se limpió las huellas dactilares y regresó a su habitación de invitados. La noche siguiente, la tranquila soledad de la casa se vio interrumpida por un repentino frenesí de actividad. Ellie entró apresurada en la habitación de Liam, con los ojos brillantes de una energía nerviosa que él ahora reconocía. «Papá, vamos a la fiesta de Chuck esta noche», anunció, con la voz un poco más aguda de lo habitual. «Es una gran reunión del vecindario». Explicó que Charles Chuck Davis, el hombre más rico de la comunidad y figura clave de la vida social local, era el anfitrión. La noticia transformó al instante su casa en un escenario frenético, mientras Ellie corría de un lado a otro, ahuecando almohadas, quitando polvo imaginario y arreglando flores con una intensidad que sugería que una actuación era inminente. Regresó a la habitación de Liam unos minutos después, con una camisa de botones que parecía cara. «Toma», dijo, al entregársela. «Es de Greg. Te quedará mejor. Te hará integrarte». Liam tomó la camisa. La fina tela le resultaba extraña en sus manos callosas. Iba a ser un accesorio, un actor en su ilusión cuidadosamente construida, obligado a ponerse un traje que no le sentaba del todo bien, tanto física como metafóricamente. La idea era un trago amargo. Después de cambiarse, Ellie le ajustó meticulosamente el cuello, sus dedos revoloteando alrededor de su cuello, con una mirada intensa. Le alisó una arruga del hombro, con un toque ligero e impersonal. «Recuerda», susurró, encontrando los ojos con los de él, con una súplica desesperada en su fondo. «Eres nuestro amigo de California, un antiguo compañero de la Universidad de Greg. Trabajas en inversiones inmobiliarias». Su voz se fue apagando, con un dejo de inquietud en su tono. Liam simplemente asintió, un reconocimiento silencioso de la mentira, pero también una silenciosa promesa para sí mismo. Vio la tensión grabada en sus ojos, el visible esfuerzo que requería mantener esa elaborada red de engaños. Decidió no confrontarla. Todavía no. Él haría su parte. La fiesta ya estaba en su apogeo cuando llegaron al amplio patio trasero de Chuck Davis. Parecía una escena sacada de una revista de moda. Luces de colores brillantes colgadas entre robles centenarios, una banda de jazz en vivo tocando suavemente, y los invitados impecablemente vestidos, charlando alrededor de una piscina resplandeciente. Todo era perfecto, casi demasiado perfecto, como un escenario esperando a sus actores. El aire vibraba con conversaciones educadas y el tintineo de copas. Chuck Davis, un hombre cuya sonrisa parecía permanente, los saludó con un gesto generoso. Le dio una palmada en la espalda a Greg, le ofreció a Ellie un beso cortés en la mejilla y luego dirigió su atención a Liam. «Y tú debes ser John», bramó, con una voz que resonaba con un aire de genialidad practicada. «Ellie mencionó que te dedicas a la inversión inmobiliaria en California. Fascinante. Siempre es interesante saber sobre diferentes mercados». La mente de Liam daba vueltas. Inversión inmobiliaria. Otra capa de mentira. Sostuvo la mirada de Chuck, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. «Sí», dijo con voz pausada y pausada. «De hecho, ayudé mucho con esta casa». Enfatizó la palabra ayudé, lo justo para implicar una implicación más profunda de la que podría tener un amigo casual. Observó la reacción de Ellie con el rabillo del ojo. Se sonrojó y una tos nerviosa brotó de su garganta. «Ay, papá. Quiero decir, John.
Siempre has sido de los que se quedan cortos. Intervino rápidamente, con una risa un poco fuerte. Está hablando del hermoso clima de California, Chuck, tan diferente a nuestras estaciones. Inmediatamente cambió de tema, desviando la conversación de la peligrosa verdad hacia temas seguros e intrascendentes. A medida que avanzaba la velada, Liam se convirtió en un observador, sumergiéndose en conversaciones que giraban en torno a casas de vacaciones en los Hamptons, las ventajas de varios colegios privados y los matices de las cosechas de vino de Burdeos. Oía nombres que se mencionaban como perlas, historias de millones ganados y gastados con despreocupación. Vio a Sarah Connelly, una mujer con un cabello perfectamente esculpido, hablar animadamente de los retos de encontrar el tutor privado adecuado para su hijo, mientras que Martha Jones, resplandeciente con su elegante seda, intervino sobre la importancia de los contactos para que sus hijos ingresaran en las universidades adecuadas. David Chen, un hombre apenas mayor que Greg, presumía con naturalidad de los millones que había ganado con su última startup tecnológica. Era un mundo completamente ajeno a Liam, un mundo de riqueza abstracta y privilegios heredados, muy alejado del esfuerzo tangible de construir y crear. Se encontró de pie junto a un grupo que hablaba sobre reformas de viviendas, un tema del que sabía algo. Se aclaró la garganta buscando una salida. «Sabes, construir una base sólida es crucial», empezó, intentando compartir su experiencia. «El terreno de aquí, con la tierra arcillosa, necesita un buen drenaje y...» Antes de que pudiera terminar, Ellie apareció de repente a su lado, con la mano apoyada suavemente en su brazo, apretándole con fuerza. «Ay, papá, me refiero a John. Es consultor de construcción», anunció con voz alegre, interrumpiéndolo con suavidad. «Asesora en grandes proyectos, en cosas de alto nivel». El cambio fue sutil. Convirtió su experiencia práctica en una profesión abstracta y de oficina, una versión más digerible de su verdad para este grupo. Sin embargo, Chuck Davis había oído el comentario inicial de Liam. Su interés, quizás genuinamente despertado por la mención del sistema de cimentación, pasó de las fusiones corporativas de Greg a Liam. «Consultor de construcción, ¿eh? Fascinante. ¿Así que conoces los desafíos locales? Hemos tenido algunos problemas para instalarnos aquí». Liam vio que Ellie abría los ojos de par en par, presa de un atisbo de pánico. Se adentraba en un campo minado ficticio, pero una parte de él disfrutaba de la sutil subversión. Sostuvo la mirada de Chuck directamente. «Sí», afirmó con voz firme. «Me especializo en cimientos. Aseguro la integridad de la estructura desde cero. Es la parte más importante de cualquier hogar». Dejó que sus palabras flotaran en el aire, dejando que el verdadero significado resonara, con la esperanza de que algún fragmento de la verdad se filtrara entre las defensas cuidadosamente construidas de Ellie. Ellie, sintiendo que la conversación se estaba volviendo peligrosa, se acercó a Liam con un susurro apagado. «No lo compartas todo, papá. Aquí se juzga rápido». La palabra «papá» se le escapó, una sílaba cruda e inédita que quedó suspendida en el aire entre ellos durante un fugaz y potente segundo. Liam sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La máscara se había resquebrajado, solo por un instante. Si esta historia te atrapa y te preguntas qué pasará después, no te lo pierdas. Dale me gusta a este video, compártelo con un amigo y suscríbete para no perderte ni un solo momento de este drama. Veamos hasta dónde llega esta historia. La fiesta continuó con su incesante bullicio de charlas educadas y prosperidad performativa. Liam se movía entre la multitud, un observador silencioso de un mundo que se sentía cada vez más ajeno. Observaba a los vecinos, un elenco de personajes que interpretaban sus papeles con precisión teatral, exhibiendo su éxito con ropa de diseñador, anécdotas refinadas y sonrisas cuidadosamente seleccionadas. Cada interacción parecía una audición, cada conversación una delicada danza de superioridad. Se sentía cada vez más incómodo con la costosa camisa de Greg. La tela era un crudo recordatorio de su identidad prestada. Le rozaba la piel, un disfraz que se veía obligado a usar, un forastero en este deslumbrante teatro de la riqueza. Sus manos, ásperas y callosas por toda una vida de trabajo honesto, se sentían pesadas y fuera de lugar entre las manos suaves y cuidadas que lo rodeaban. Añoraba la comodidad familiar de su vieja camisa de franela, el olor a serrín
y al trabajo honesto. Finalmente, afortunadamente, llegó la hora de irse. El alivio de Ellie era palpable. Una oleada visible la invadió al despedirse. La sonrisa forzada que había mostrado toda la noche desapareció en cuanto cruzaron la puerta principal, reemplazada por un suspiro de cansancio. Greg, con un breve asentimiento, desapareció inmediatamente en su despacho. El clic de la puerta marcó su retirada a su mundo de llamadas importantes. Liam, sofocado por el aire artificial de la casa y las sofocantes pretensiones de la noche, necesitaba respirar. Sintió una inexplicable atracción hacia el garaje, un espacio donde, en su propia casa, guardaba sus herramientas, sus proyectos, su realidad tangible. Caminó hacia la puerta, guiado por una silenciosa sensación de propósito. Tiró del cordón, iluminando el garaje con una bombilla desnuda del techo. El espacio estaba impecable, tan meticulosamente organizado como el resto de la casa, pero de una manera diferente. Las herramientas colgaban en filas ordenadas. Los contenedores estaban apilados con precisión, etiquetados con claridad. Era el sistema meticuloso de Ellie, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Se adentró en el garaje, recorriendo con la mirada los estantes. Detrás de una pila de contenedores de almacenamiento navideños, escondida en las sombras, vio una caja de cartón desgastada. Era vieja. La cinta adhesiva estaba amarillenta, y garabateada en un lateral, con la familiar caligrafía de la infancia de Ellie, estaba la frase «Cosas viejas, cosas viejas». Una extraña mezcla de temor y anticipación lo invadió. Bajó la caja. El cartón se sentía arenoso bajo sus dedos. Abrió las solapas, y lo primero que vio fue una cascada de fotografías. Docenas de ellas. Sus manos temblaron ligeramente al recogerlas. Allí estaba. Ellie, con una sonrisa desdentada extendiéndose por su rostro, sosteniendo una caña de pescar embarrada, con el pelo alborotado por el viento. Ellie, menuda y decidida, con su primer uniforme de béisbol, que le quedaba mal, unos meses después del fallecimiento de su madre. Aún en sus ojos se reflejaba una tristeza persistente, que él recordaba con tanta claridad. Ellie, radiante, en su graduación del instituto, con el brazo de él como un ancla firme sobre sus hombros. Imágenes de risas, de rodillas raspadas, de atardeceres compartidos, de momentos sencillos y cotidianos que, en retrospectiva, parecían momentos preservados de cuando se bastaron el uno al otro. Se veía a sí mismo de joven en muchos de ellos, un padre orgulloso, con el rostro surcado por la preocupación temprana, pero iluminado por su presencia. Bajo la pila de fotografías, cuidadosamente colocadas, encontró más tesoros. Su primer guante de béisbol, desgastado y ablandado tras innumerables partidas de pelota en el patio trasero. Una tarjeta del Día del Padre, hecha a mano, con una figura de él dibujada toscamente con palitos y un mensaje garabateado con crayón. El mejor papá del mundo. Y luego, un sobre. Su carta de aceptación a la universidad, dirigida a ella en su antigua casa, con el remitente de la prestigiosa universidad como símbolo triunfal de todo su esfuerzo. Dentro de la carta había una pequeña nota descolorida, escrita de su puño y letra, con su caligrafía firme y familiar. La reconoció al instante, un instante congelado en el tiempo. Levantó la nota. Las palabras se difuminaron ligeramente mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mi querida Ellie», decía, «esto es solo el principio. Recuerda de dónde vienes. Recuerda el esfuerzo y nunca olvides quién te apoya, quién cree en ti. Tus cimientos siempre serán sólidos porque estás cimentada en el amor y la integridad. Sal y construye algo grande, mi niña. Siempre estaré orgulloso». Sintió un profundo dolor, una comprensión que se le metió en lo más profundo. Ella los había conservado. Todos esos recuerdos, esas pruebas tangibles de su vida en común, de su profunda conexión. Pero los había ocultado, como secretos vergonzosos, relegados a una caja polvorienta en el garaje, lejos de la fachada prístina y cuidadosamente cuidada de su nueva vida. Eran demasiado reales, demasiado crudos, demasiado incómodos para la narrativa que estaba construyendo para sus vecinos, para Greg y Atom y quizás, incluso, para ella misma. Volvió a coger la foto de pesca, la niña con los dientes delanteros faltantes, con los ojos brillando de alegría pura.
La miró, luego el garaje impecable, y luego volvió a mirar la foto. «Te lo di todo», le susurró a la niña sonriente de la foto, con la voz cargada de emoción. «Te construí una vida. Y tú me diste este garaje». La amarga ironía era aguda, mordaz. Con el corazón apesadumbrado, volvió a guardar cuidadosamente todos los artículos en la caja, dejándola detrás de las decoraciones navideñas. Todos menos uno, la foto de pesca. La guardó con cuidado en su billetera, colocándola junto a los contratos de propiedad. Una clara yuxtaposición de amor y legalidades. Una promesa silenciosa a la niña de la foto y una firme declaración a la mujer en la que se había convertido. La tarde del sábado trajo consigo una fría y dura claridad para Liam. Pasó horas recorriendo las calles meticulosamente cuidadas del barrio de Ely, pero esta vez lo vio desde una nueva perspectiva, la de la propiedad. Cada seto perfectamente podado, cada valla recién pintada, cada reluciente coche de lujo en la entrada parecían ahora existir dentro del marco de su derecho legal. Las casas no eran solo símbolos de éxito aspiracional, eran propiedades, construidas sobre cimientos, algunos sólidos, otros quizás no tanto. Su oportunidad se presentó antes de lo esperado. Ely anunció que se iba al supermercado con una lista meticulosa en la mano, mientras Greg, con los palos de golf al hombro, se iba a pasar la tarde en el campo. Por primera vez desde su llegada, Liam tenía la casa para él solo. El silencio que se instaló tras el cierre de las puertas fue un bienvenido respiro, un espacio para pensar, para planificar. No lo dudó. Se retiró a la tranquilidad de su habitación, sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. «Mark Stevens», dijo con calma cuando contestó la recepcionista. «Por favor, dígale que llama William Peterson». Mark, su abogado de toda la vida, respondió casi de inmediato. «Liam, me alegra saber de ti», dijo la voz familiar de Mark por el altavoz. «¿Todo bien?» «No exactamente, Mark», respondió Liam con voz cuidadosamente neutral. «Necesito que revises unos documentos. El contrato de propiedad de la casa Vance. Tengo fotos de todo». Envió sistemáticamente las pruebas digitales que había recopilado con tanto esmero esa medianoche. Las escrituras, los documentos de la hipoteca, los extractos bancarios. Hubo un momento de silencio al otro lado, interrumpido por el leve crujido de papeles. Entonces, la voz de Mark regresó, más firme, más formal. «Liam, según estos documentos, tu posición es inquebrantable. El 80% de la propiedad, claramente estipulado como William Peterson. Eres el principal accionista, con pleno control legal de esta propiedad. El 20% de Ely es contingente y, crucialmente, no se declara ninguna contribución financiera». Liam sintió una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. «Entonces, ¿cuáles son mis opciones, Mark?» «Bueno», empezó Mark, adoptando un tono profesional. «Como propietario mayoritario, tienes varias opciones. Podrías reclamar la ocupación total, convirtiéndote en el propietario legal. Podrías forzar la venta de la propiedad. O podrías establecer contratos de alquiler formales con los demás ocupantes. Legalmente hablando, Liam, esta es tu casa». Liam escuchó, con las opciones desplegadas ante él como una serie de caminos. «No quiero venganza, Mark», aclaró, recorriendo con la mirada la opulenta, pero vacía, habitación de invitados. «Quiero justicia. Quiero asegurarme de que todos comprendan los verdaderos cimientos de esta familia. El verdadero costo». «Entendido», dijo Mark, suavizando el tono. «Déjame preparar unos documentos preliminares. Te llamaré más tarde para informarte sobre los próximos pasos». «Gracias, Mark». Liam colgó, con una nueva determinación endureciendo sus facciones. Pasó la siguiente hora organizando meticulosamente las fotos de los documentos en su teléfono, creando una carpeta dedicada, cada imagen etiquetada, lista para cuando las necesitara. Sintió una ironía profunda, casi vertiginosa. Ely le había pedido que ocultara su identidad, que fingiera ser alguien que no era, completamente inconsciente de que él era, literalmente, el dueño del escenario donde se desarrollaba toda su actuación social. Él era el dueño silencioso e invisible de su sueño cuidadosamente construido. Justo cuando estaba terminando, oyó el familiar rugido de la camioneta de Greg y luego del coche de Ely entrando en la entrada. Regresaron antes de lo esperado. Liam guardó el teléfono, se alisó la camisa prestada
y salió de la habitación de invitados con una expresión tranquila, casi serena. «Acabo de terminar unos asuntos importantes», dijo con voz serena al pasar junto a ellos en el vestíbulo. Ellie levantó la vista de sus bolsas de la compra, frunciendo ligeramente el ceño. «Ay, papá, ya estás aquí de nuevo. Oye, Greg y yo esperábamos ir a la casa del lago mañana. Solo una escapada rápida. ¿Te importaría cuidar la casa? Leo estará con nosotros, por supuesto». Habló rápido, casi disculpándose, como si la petición fuera una imposición. Liam hizo una pausa, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Vigilar la casa?», repitió con un dejo de diversión en su tono. «Pues con gusto, Ellie. Con gusto». Encontró una amarga ironía en la situación. Le pedían que cuidara su propiedad, que fuera el guardián de los cimientos que él mismo había construido. A la mañana siguiente, tras la partida de Ellie y Greg, con un torbellino de equipaje y los gritos de emoción de los niños pequeños acompañando su salida, Liam caminó por la casa silenciosa. Ahora se sentía diferente. Las paredes no parecían burlarse de él. Los pisos pulidos ya no le resultaban tan extraños. Ya no era un huésped, sino el dueño. Se movía con una tranquila confianza. Sus pasos ya no eran vacilantes. Fue a la cocina y abrió el gran refrigerador Sub-Zero. Sacó un filete de costilla de primera, grueso y marmoleado, que Ellie había comprado para una cena más tarde esa semana. Encontró papas, espárragos y buen aceite de oliva. No escondía sus galletas esa noche. Se estaba preparando una comida como Dios manda, una comida merecida. Mientras el chisporroteo del filete llenaba la silenciosa cocina, recordó el plato favorito de la infancia de Ellie: filete de costilla con papas asadas, un plato que solía prepararle después de la muerte de su madre, cuando el dolor se había instalado en su pequeño hogar. Esas comidas compartidas habían sido momentos de silenciosa sanación, de reconstrucción. Liam sazonó el filete con cuidado. El aroma a romero y ajo impregnaba el aire. Reflexionó sobre la facilidad con la que la vida podía dar giros, la facilidad con la que las definiciones cambiaban cuando el dinero entraba en escena, cuando la ambición eclipsaba la memoria. Liam terminó su filete, saboreando cada bocado, un pequeño acto de autocontrol. Llevó el plato al fregadero, lo enjuagó bien y luego entró en la sala. Se acomodó en uno de los lujosos sillones, el que Greg solía ocupar, en un sutil acto de desafío. Sacó su cartera y recuperó la desgastada foto de Ellie pescando. Su sonrisa, con los dientes separados, irradiaba pura alegría. La levantó, su mirada pasando de la imagen de la niña feliz a los retratos familiares formales en la pared opuesta. La familia de Greg esquiando, Ellie y Greg de vacaciones en Europa. El contraste era marcado, casi insoportable. Él había construido sus cimientos, volcado su vida en ellos, ladrillo a ladrillo emocional. Pero ella, a su vez, había usado esos mismos cimientos para construir muros, altos e impenetrables, contra él. La comprensión se apoderó de su corazón, una mezcla de profunda tristeza y férrea determinación. Ya no estaba solo triste, estaba enojado, y su ira era un fuego frío y silencioso. El familiar rugido de la camioneta de Greg y el coche de Ellie rompió la tranquilidad de la tarde. Regresaron, inesperadamente temprano. Liam permaneció en el sillón, con la foto de pesca aún en la mano, una postura tranquila, casi regia, que indicaba una nueva comodidad y presencia en la casa. Ya no era un invitado tímido. Ellie y Greg entraron, con el rostro radiante por la alegría de su escapada a la casa del lago. «¡Papá, sigues aquí!», exclamó Ellie, con la voz un poco alta, con un dejo de sorpresa en el tono. Greg, siempre el anfitrión educado pero despectivo, les ofreció una sonrisa superficial. «¿Todo bien, John? ¿Un día productivo?». Liam se levantó lentamente de la silla, con un movimiento pausado y pausado. Sostuvo la mirada de Greg, con una pequeña sonrisa cómplice en sus labios. «Muy productivo, la verdad, Greg», respondió con voz tranquila y firme. «He pasado el día con un asunto importante. Administración de propiedades, en concreto, los aspectos legales de la propiedad y la responsabilidad. Un sutil cambio en el aire, imperceptible para la mayoría, pero palpable para Liam». Ellie y Greg intercambiaron una mirada rápida y confusa. La naturalidad de su regreso se desvaneció,
reemplazada por una tensión incómoda. Liam metió la mano en su billetera y sacó su teléfono. Mostró el contrato de propiedad original, el que tenía su firma, su nombre, William Peterson, estampado como el propietario principal, su inversión de 180.000 claramente establecida, el 20% de Ellie sin ninguna contribución financiera, claramente evidente. Lo levantó para que lo vieran, con la mirada fija en el rostro de Ellie. «Ellie», empezó, con la voz desprovista de emoción, «me pediste que no les dijera a los vecinos que soy tu padre. Me pediste que fingiera ser solo un viejo amigo de California. Lo respeté. Cumplí mi parte. Pero esta casa, esta hermosa casa alrededor de la cual has construido tu vida, es mía, y estoy reclamando el control legal de todas las decisiones sobre la propiedad de ahora en adelante». El rostro de Ellie palideció, adquiriendo un tono blanco espantoso. Su mirada se dirigió de la pantalla a Liam, luego a Greg, en una súplica desesperada de consuelo. La expresión de Greg, inicialmente confusa, se transformó lentamente en una ira fría y calculadora. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos, escrutando el documento en el teléfono de Liam. «Papá», balbuceó Ellie, con la voz fina y aguda, en un intento desesperado por apelar a su vínculo familiar. Eso fue temporal. No puedes simplemente... Este es nuestro hogar». Su voz se elevaba con cada palabra, teñida de pánico creciente. Liam levantó una mano, un gesto suave pero firme. «Ellie, esta es mi casa. 80% mía, para ser precisos. Vives aquí porque yo di la entrada, la base sobre la que se construyó todo esto». Señaló la impecable sala de estar, una silenciosa acusación de su engaño. «No hiciste ninguna contribución financiera. Los documentos lo confirman». Greg, tras procesar la información, sacó su teléfono, recorriendo el teclado con los dedos. «Esto es acoso», gruñó en voz baja y amenazante. «Voy a llamar a mi abogado. No puedes irrumpir aquí y reclamar la propiedad». Liam mantuvo la calma, su determinación inquebrantable. «Llama a quien quieras, Greg. Llama a tu abogado. Llama al mío. Te dirán lo mismo. No me llevo nada que no sea mío. Simplemente hago valer lo que legalmente me corresponde». Usó deliberadamente el nombre real de Greg, una sutil forma de desestimar el Richard informal con el que lo llamaban, eliminando la falsa familiaridad. Ellie, con lágrimas en los ojos, se abalanzó sobre él y agarró a Liam del brazo. «Por favor, papá, piensa en nuestra vida aquí, nuestros amigos, nuestra posición en la comunidad. Lo destruirás todo», suplicaba, y su fachada cuidadosamente construida se desmoronó, revelando a la mujer asustada que se escondía debajo. Liam la miró, viendo más allá de la ropa de diseñador y el barniz pulido, a la niña de la foto de pesca, la que había escrito «el mejor papá del mundo». Su voz se suavizó, con un destello del antiguo cariño en su tono, pero la determinación permaneció. «Ellie», dijo, usando su verdadero nombre, el nombre que él le había dado, «no estoy destruyendo nada. Estoy aclarando quién construyó qué. Simplemente estoy revelando la verdad, los verdaderos cimientos sobre los que se asienta esta familia». Las frenéticas llamadas de Greg iban directamente al buzón de voz, y cada intento fallido socavaba su arrogante confianza. El color se le fue de la cara mientras caminaba de un lado a otro, asimilando la realidad de la evidencia de Liam. «Esto es absurdo», murmuró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Mi abogado lo solucionará. Así no se hacen las cosas». Liam permaneció inmóvil, una presencia silenciosa e inquebrantable en la sala. «Mark Stevens, mi abogado, ya ha confirmado mi postura», declaró con calma, su voz interrumpiendo la bravuconería de Greg. 80% de propiedad. Blindada, lo llamó. Los fondos, las escrituras, los pagos de la hipoteca, todo mío. Mi control legal sobre esta propiedad es absoluto». Ellie, desplomada en el mullido sofá, con las manos aferrándose a las rodillas, observaba el intercambio con los ojos hundidos. Las implicaciones de sus actos, de su identidad perdida y su aparente seguridad parecían desplomarse sobre ella. La vida perfecta que había construido, la que había buscado con tanta desesperación, se desmoronaba ante sus ojos, construida sobre una base de mentiras. «¿Por qué?», susurró, su voz apenas audible entre las lágrimas.
Su mirada, dolorosa y dolorosa, se fijó en Liam. ¿Por qué nos haces esto? Liam la miró a los ojos. Su expresión era una compleja mezcla de tristeza y determinación. «Hazte esa pregunta, Ellie», respondió, usando su nombre real, no el Anna que había usado antes para enfatizar la fachada. «Pregúntate por qué el hombre que hizo posible esta vida, el hombre que te lo dio todo, se convirtió en alguien que tuviste que ocultar, alguien de quien te avergonzabas». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, dejando que su peso se asentara. «No se trata de venganza, Ellie. Se trata de justicia. Se trata de asegurar que los cimientos de esta familia, nuestra familia, se construyan sobre la verdad en lugar de la vergüenza, sobre la honestidad en lugar del sacrificio oculto». Ellie apartó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó con la voz entrecortada. «Ahora», dijo Liam con voz más suave, «ahora descubriremos qué significa realmente una familia cuando se construye con honestidad en lugar de sacrificios ocultos. Ahora descubriremos si estás dispuesto a construir algo real, desde cero, conmigo». Un largo silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por los lejanos sonidos del vecindario. Entonces Ellie, con los hombros temblorosos, levantó lentamente la cabeza. Yo estaba tan avergonzada», confesó, las palabras saliendo a borbotones, crudas y sin filtro. «Avergonzada de dónde venía, de nuestra antigua casa, de todo. Solo quería pertenecer a un lugar que importara, un lugar con gente como Greg y su familia. Quería impresionarlos, y al esforzarme tanto, me perdí a mí misma. Lo siento mucho, papá. No sé en quién me convertí». El viejo cariño, papá, se le escapó, una súplica rota desde lo más profundo de su corazón destrozado. Greg, tras terminar sus inútiles llamadas, finalmente habló, con la voz desprovista de su habitual bravuconería. «Mi abogado dice que tienes razón, Liam. La documentación es irrefutable. No podemos hacer nada». La confesión fue dolorosa, una concesión de derrota de un hombre acostumbrado a ganar. Liam asintió, volviendo la mirada hacia Ellie. Podía ver las grietas en su pulida armadura, la cruda emoción que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «No quiero llevarte a casa, Ellie», dijo con voz suave. «Quiero que me devuelvas a mi hija». 2 semanas después, Liam finalizó un plan único con Mark Stevens. La casa, su participación del 80%, se depositaría en un fideicomiso educativo para Leo, su nieto. El fideicomiso se consolidaría cuando Leo cumpliera 25 años y se graduara con éxito de la universidad. La casa, como activo principal, sería de Leo para heredar, pero solo después de que alcanzara ciertos hitos educativos, asegurándose de que comprendiera el valor del esfuerzo y el legado. La familia de Ellie podría seguir viviendo allí, pero Leo comprendería desde muy joven el verdadero valor de la propiedad, sus orígenes y su propósito. Era la base no solo para una casa, sino para un futuro construido sobre un valor genuino. Liam le explicó a Ellie el fideicomiso, no como un acto de bondad, sino como una inversión en Leo, una inversión con la esperanza de que valore lo que su abuelo construyó y nunca olvide su verdadero origen. Fue una lección, una oportunidad de redención, no solo para Ellie, sino para toda la familia. Los meses transcurrieron gradualmente. El impacto inicial dio paso a un incómodo pero necesario período de adaptación. La relación entre Liam y Ellie comenzó a reconstruirse poco a poco. La confianza se forjó a través de conversaciones diarias, disculpas sinceras y esfuerzos genuinos. Ya no había más rumores de viejo amigo. Ellie, al principio con timidez, luego con creciente orgullo, empezó a presentar a Liam como su padre a los vecinos. Greg, humillado y obligado a afrontar una realidad que no podía controlar, aceptó a regañadientes la nueva dinámica. Aún valoraba su carrera, pero su importancia personal se vio atenuada por un nuevo respeto por el hombre que había llevado las riendas discretamente todo el tiempo. Al acercarse la Navidad, Liam empezó a hacer planes para recibir a la familia en California, en su humilde y honesto hogar. Esperaba con ilusión enseñarle a Leo sobre la cocina de verdad, sobre el trabajo manual y sobre las sencillas alegrías que el dinero no puede comprar. Una fresca tarde de otoño, sonó su teléfono. Era Ellie,
con una voz que rebosaba de una emoción pura que no había oído en años. «¡Papá!», exclamó. «No lo adivinarás». La segunda palabra de Leo fue martillo. Liam sonrió, sintiendo una calidez que lo invadía, más profunda que cualquier orgullo por la riqueza o el estatus. Comprendió entonces, comprendió de verdad, que algunas herencias no se transmiten simplemente mediante escrituras de propiedad y documentos financieros, sino mediante un amor perseverante que construye cimientos lo suficientemente sólidos como para perdurar generaciones.